Aquella mañana de julio, el calor sofocante de la Ciudad de México apenas comenzaba a intensificarse cuando Isabela despertó con una sensación extraña en el pecho. 7 meses de embarazo habían transformado su cuerpo, pero también habían afilado su intuición. Mauricio, su esposo de 5 años, había salido temprano otra vez, con la misma excusa vaga de siempre. Reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche. Desde la ventana de su casa en la colonia Polanco, observó el tráfico matutino mientras acariciaba su vientre abultado. Su bebé, una niña que habían decidido llamar Sofía, se movía suavemente bajo su mano. Los últimos 3 meses habían sido una tortura silenciosa. Mauricio llegaba tarde, evitaba su mirada, y su teléfono se había convertido en un objeto celosamente guardado. Isabela no era tonta. Había notado el perfume diferente en sus camisas, las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación, los fines de semana en que desaparecía con pretextos cada vez más elaborados. Pero tenía miedo de confirmar lo que su corazón ya sabía. El embarazo la había hecho vulnerable, dependiente económicamente de él, y el peso de la responsabilidad de traer una vida al mundo la paralizaba. Esa tarde, mientras organizaba la habitación del bebé, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesitas saber la verdad sobre tu esposo. Café Córdoba, 4 p.m. Ven sola. El corazón de Isabela se aceleró. Parte de ella quería ignorarlo, pero la parte más fuerte, la que había sido una mujer independiente antes de casarse, necesitaba saber. El Café Córdoba estaba en el centro histórico, un lugar discreto, donde las sombras de los edificios coloniales protegían los secretos. Isabela llegó 10 minutos tarde, su embarazo haciendo cada paso más lento. En una mesa del fondo, una mujer joven de cabello largo y oscuro la esperaba. Era hermosa, de una manera que hizo que Isabela se sintiera inmediatamente insegura con su cuerpo hinchado y su rostro fatigado. «Soy Camila», dijo la mujer sin preámbulos, sus ojos brillando con algo que Isabela no pudo descifrar inmediatamente. «Y Mauricio y yo llevamos 6 meses juntos». El mundo de Isabela se detuvo. Las palabras siguientes fueron como cuchillos. Encuentros en hoteles boutique de la Condesa. Promesas de dejarla después de que naciera el bebé. Planes de una vida juntos. Camila mostró fotos en su teléfono, mensajes íntimos, evidencia irrefutable. Pero había algo más en sus ojos, algo más allá del arrepentimiento o la culpa. Era triunfo. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Isabela, su voz temblando mientras intentaba contener las lágrimas. Camila sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque mereces saberlo, y porque quiero que entiendas que Mauricio ya no es tuyo. Nunca lo fue realmente». Isabela salió de ese café transformada. El shock inicial dio paso a una rabia fría y calculadora que nunca había sentido antes. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa cerca de la medianoche, ella lo esperaba en la sala, las luces apagadas excepto por una lámpara. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz sorprendentemente calmada. Mauricio, un hombre alto de 38 años con el cabello comenzando a encanecer en las sienes, pareció sorprendido por la pregunta directa. «Trabajo, ya te dije. Tenemos un proyecto importante. No me mientas más, Mauricio. Sé todo sobre Camila». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio no negó nada, y eso dolió más que cualquier confirmación verbal. Se sentó en el sofá, su cabeza entre las manos. «Isabela, no fue mi intención. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Llevo a tu hija en mi vientre y simplemente sucedió». La voz de Isabela se quebró finalmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo pensabas ocultármelo?». «No lo sé, lo siento. Estoy confundido. El embarazo, la responsabilidad, todo es demasiado. Así que es culpa mía». «Es culpa de tu hija». No dije eso, pero lo había dicho sin palabras. Isabela lo vio claramente en ese momento. Mauricio era un cobarde, un hombre que huía de sus responsabilidades, buscando la emoción de algo nuevo, algo que no le exigiera madurez ni compromiso. Los días siguientes fueron un infierno. Mauricio prometió terminar con Camila. Juró que había sido un error, que quería a su familia. Isabela quería creerle,
por el bebé, por los 5 años invertidos, por el miedo a estar sola. Pero algo en su interior se había roto irreparablemente. Fue entonces cuando tuvo la idea. Su primo Javier trabajaba en seguridad electrónica. Una conversación casual, una visita discreta mientras Mauricio estaba en el trabajo, y pronto la casa estaba equipada con 3 cámaras ocultas, una en la sala, una en el pasillo cerca de las escaleras y una en el dormitorio principal. Eran diminutas, imposibles de detectar y grababan continuamente en la nube. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier preocupado. Si encuentras algo no podrás desverlo. Necesito protegerme, respondió Isabela. Algo me dice que esto apenas comienza. Y tenía razón. 2 semanas después, una tarde cuando Isabela había ido a su cita médica prenatal, regresó a casa antes de lo esperado. Los resultados habían sido rápidos, todo estaba bien con el bebé, y el doctor la había dejado salir temprano. Al abrir la puerta de su casa, escuchó voces en la sala, la voz de Mauricio y otra voz femenina. Camila Isabela sintió que la sangre hervía en sus venas, pero se obligó a mantener la calma. Entró lentamente, y la escena que encontró la dejó sin aliento. Camila estaba sentada en su sofá, bebiendo de su café, como si estuviera en su propia casa. Mauricio se veía incómodo, pero no sorprendido de que ella estuviera allí. ¿Qué hace ella aquí? La voz de Isabela salió más fuerte de lo que pretendía. Camila se puso de pie con una sonrisa desafiante. Vine a hablar con Mauricio sobre nuestro futuro. No tienes ningún futuro con mi esposo en mi casa. Sal de aquí ahora. Isabela, cálmate, intervino Mauricio. Camila solo vino ¿A qué, Mauricio? A marcar territorio, a burlarse de la esposa embarazada. Camila se acercó, sus ojos brillando con malicia. Vine porque Mauricio necesita tomar una decisión, y creo que es hora de que aceptes la realidad. Él no te ama. Te quedaste embarazada para atraparlo, pero él me ama a mí. La bofetada de Isabela resonó en la sala. Camila se tocó la mejilla, su expresión transformándose de sorpresa a furia pura. Te vas a arrepentir de eso, siseó. Las dos, salgan, gritó Mauricio, finalmente encontrando algo de autoridad. Isabela, ve a la habitación. Camila, tienes que irte. Pero Camila no se movió. Se quedó mirando a Isabela con un odio que era casi palpable. Esto no ha terminado, susurró antes de finalmente salir. Esa noche Isabela revisó las grabaciones de las cámaras. Todo estaba allí. Camila entrando con su propia llave, Mauricio permitiéndole quedarse, sus conversaciones íntimas sobre cómo estaría mejor sin Isabela, sobre cómo el bebé era un error que los había complicado todo. Cada palabra era una puñalada, pero Isabela las guardó todas. Las descargó en 3 memorias USB diferentes y las escondió en lugares separados. Las semanas siguientes, la tensión en la casa era insoportable. Mauricio intentaba ser el esposo atento, pero Isabela veía a través de su actuación. Y Camila no se había ido. Comenzó a aparecer en lugares donde Isabela estaba, en el supermercado, en la cafetería cerca de su casa, incluso una vez esperándola afuera de su ginecólogo. No hacía nada abiertamente amenazante, solo estaba allí, mirándola, sonriendo. Está acosándome, le dijo Isabela a Mauricio una noche. Tu amante me está acosando. Exageras. Probablemente son coincidencias. ¿Coincidencias? Mauricio, ábrete los ojos. Esa mujer está obsesionada. Pero Mauricio no quería ver, o no podía. Estaba demasiado atrapado en su propia culpa y confusión para reconocer el peligro que representaba Camila. El incidente llegó 3 días después. Isabela estaba subiendo las escaleras de su casa, cargando una bolsa con ropa de bebé que había comprado. Las escaleras eran de mármol, elegantes pero resbaladizas, con un barandal de hierro forjado. Estaba a mitad de camino cuando escuchó la puerta principal abrirse detrás de ella. «¿Mauricio?», llamó girándose. Pero no era Mauricio. Era Camila, y en sus ojos había algo salvaje, algo roto. «Camila, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» «Mauricio me dio una llave hace meses», respondió Camila, subiendo las escaleras lentamente. «Esta casa debería ser mía. Esa vida debería ser mía». Isabela sintió el primer pinchazo de verdadero miedo. Lo que pasó después sucedió en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Camila extendió sus manos, sus palmas conectando con el pecho de Isabela con fuerza brutal.
Isabela sintió el impulso, sintió su cuerpo perder el equilibrio. Intentó agarrarse al barandal, pero sus dedos resbalaron. Y entonces estaba cayendo por esas escaleras de mármol implacable, cada impacto un estallido de dolor. Su única prioridad protegiéndose el vientre, aunque sabía que era inútil. El dolor fue inmediato y abrumador. Isabela yacía al pie de las escaleras, consciente pero incapaz de moverse. Sentía humedad entre sus piernas, sangre caliente empapando su ropa. Y entonces sintió lo peor, la quietud en su vientre. Sofía, su pequeña Sofía, que siempre se movía, estaba completamente quieta. No, 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 gemía, sus manos temblando sobre su estómago. Por favor, no. Camila estaba en la parte superior de las escaleras, su rostro pálido, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Por un momento, sus ojos se encontraron y Isabela vio miedo allí. Pero entonces Camila se dio la vuelta y huyó, la puerta principal cerrándose detrás de ella. Isabela no supo cuánto tiempo pasó antes de que pudiera alcanzar su teléfono. Cada movimiento era agonía. Marcó el número de emergencias con dedos temblorosos, su voz apenas un susurro cuando finalmente alguien contestó. Ayuda. Estoy embarazada, caí. Hay sangre, mucha sangre. El hospital era un borrón de luces brillantes y voces urgentes. Doctores, enfermeras, máquinas pitando. Mauricio llegó eventualmente, su rostro descompuesto. Isabela lo vio a través de una neblina de dolor y sedantes, pero no pudo hablar, no pudo acusarlo, no pudo hacer nada excepto existir en ese momento horrible, mientras los médicos intentaban salvar a su bebé. Pero no pudieron. Sofía nació muerta esa noche, perfecta y pequeña y silenciosa. Pesaba 2,5 kilos. Tenía el cabello oscuro de Isabela y los dedos largos de Mauricio. Era hermosa y estaba muerta, y el mundo de Isabela se derrumbó. Los días en el hospital fueron una tortura de luto y dolor físico. Mauricio estaba allí, llorando, sosteniéndola, pero Isabela sentía como si estuviera viendo todo desde fuera de su cuerpo. Cuando finalmente pudo hablar, cuando finalmente tuvo la fuerza para formar las palabras, le dijo la verdad. Fue Camila. Me empujó. Mauricio se puso pálido. ¿Qué? No, eso no. Isabela, estás confundida. Caíste. Fue un accidente. No fue un accidente, Mauricio. Ella estaba en nuestra casa. Me empujó por las escaleras. Asesinó a nuestra hija. Isabela, el dolor, los medicamentos, están afectando tu juicio. Camila no haría algo así. Y ahí estaba. Incluso ahora. Incluso después de todo, él la defendía. Isabela cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, supo que estaba completamente sola. Cuando Isabela finalmente salió del hospital una semana después, la casa se sentía como un mausoleo. La habitación de Sofía, decorada en tonos suaves de rosa y blanco, estaba cerrada. Isabela no podía ni mirar la puerta sin que su pecho se apretara con un dolor tan intenso que la dejaba sin aliento. Mauricio caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor de ella, tratándola como si fuera de cristal. Pero nunca hablaron sobre Camila. Él había construido una narrativa en su mente. Isabela había tropezado. Había sido un terrible accidente. Estaba buscando a alguien a quien culpar por su dolor. Y cada vez que Isabela intentaba contradecirlo, él cambiaba de tema o salía de la habitación. Fue su suegra, Dolores, quien empeoró las cosas. Llegó 3 días después del alta de Isabela, entrando a la casa como un huracán de juicio y opinión. Isabela, cariño, dijo, su voz goteando una simpatía falsa. Mauricio me contó sobre tus acusaciones. Entiendo que estás dolida, pero no puedes ir por ahí difamando a personas inocentes. No es difamación si es verdad. Mira, sé que perdiste al bebé y eso es terrible, pero culpar a la amiga de Mauricio no va a traerla de vuelta. ¿Amiga? ¿Así la llamas ahora? Dolores suspiró, sentándose en el sofá con la postura de alguien preparándose para una conversación difícil. Isabela, los matrimonios pasan por baches. Mauricio cometió un error, sí, pero es un buen hombre. Viene de una buena familia. ¿Realmente quieres destruir todo por un desliz? ¿Un desliz? Dolores, su desliz me empujó por las escaleras y mató a mi hija. Eso no está probado. No hay testigos. Y francamente, hacer estas acusaciones podría meterte en problemas legales. Difamación, calumnia.
La familia de esa chica podría demandarte. Isabela sintió la rabia burbujeando en su pecho. ¿Así que tengo que guardar silencio? Pretender que nada pasó. Tienes que pensar en el futuro, en la reputación de esta familia. Mauricio tiene una carrera, tiene negocios. Escándalos como este podrían arruinarlo todo. ¿Es eso lo que quieres? Quiero justicia. La justicia es un lujo que no todos pueden permitirse, querida. Dolores se puso de pie, alisando su falda. Piénsalo. Por tu bien y por el de Mauricio. Después de que se fuera, Isabela se sentó en silencio durante horas. La presión era inmensa. La familia de Mauricio cerrando filas, él negando la realidad, su propio dolor amenazando con ahogarla. Pero entonces recordó las cámaras que nadie sabía que existían. Esa noche, mientras Mauricio dormía, Isabela bajó las escaleras silenciosamente. Cada paso era un recordatorio del dolor, del trauma, de lo que había perdido. Llegó a su computadora en el estudio y abrió la aplicación de las cámaras de seguridad. Sus manos temblaban mientras buscaba la fecha y hora, y allí estaba. Todo. Camila entrando a la casa con una llave. Camila subiendo las escaleras mientras Isabela retrocedía. El momento exacto en que sus manos se extendieron y empujaron. La caída de Isabela, su cuerpo inmóvil al final. Y Camila huyendo. Era claro. Era irrefutable. Era justicia esperando ser servida. Isabela descargó el video. Lo guardó en múltiples lugares, lo envió a su correo electrónico. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Sofía, se permitió llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, de determinación, de una madre que no dejaría que la muerte de su hija quedara impune. A la mañana siguiente, Isabela llamó a un abogado. No cualquier abogado, sino Ana Martínez, una reconocida abogada especializada en violencia de género y casos difíciles. Su oficina estaba en la zona rosa, en un edificio moderno con ventanas que daban a la ciudad. Ana era una mujer de 40 y tantos años, con cabello corto y gris, y ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero se negaban a rendirse. Escuchó a Isabela en silencio, sin interrumpir, tomando notas ocasionales. «Tengo pruebas», dijo finalmente Isabela, conectando su USB a la computadora de Ana. «Todo está grabado». Vieron el video juntas. Cuando terminó, Ana se recostó en su silla, sus dedos tambor sobre su escritorio. «Esto es sólido», dijo finalmente. «Muy sólido. Pero necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. ¿Tu esposo sabe sobre esto?» «No». «¿Y cuándo se entere?» «Cuando esto se haga público, porque lo hará. Este video destruirá a Camila, pero también expondrá su infidelidad, su complicidad. Tu matrimonio terminará, si es que no ha terminado ya». Isabela pensó en Mauricio, en el hombre que había sido cuando se conocieron versus el cobarde en que se había convertido. Pensó en Sofía, en la vida que nunca tendría, en la justicia que merecía. «Mi matrimonio terminó cuando él eligió a Camila sobre mí y sobre nuestra hija. Quiero proceder con el caso». Ana sonrió, una sonrisa feroz y satisfecha. «Entonces hagámoslo. Vamos a destruir a esa mujer». El proceso fue largo y agotador. Ana presentó una demanda penal contra Camila por homicidio culposo agravado y una demanda civil por daños. Mauricio, cuando se enteró, estaba furioso. «¿Cómo pudiste?», gritó, su rostro rojo de ira. «¿Cómo pudiste grabar nuestra casa sin mi conocimiento? ¿Violar nuestra privacidad? ¿Privacidad? Hablas de privacidad cuando trajiste a tu amante a nuestra casa, cuando ella mató a nuestra hija. Isabela, esto va a destruir todo. Mi trabajo, mi reputación, mi familia. ¿Y qué hay de mí, Mauricio? ¿Qué hay de Sofía? ¿O solo importa tu preciosa reputación?» No hubo respuesta. Mauricio se mudó esa misma noche. A un apartamento en La Condesa que Isabela descubriría después, había estado rentando secretamente durante meses. Probablemente su nido de amor con Camila. Los meses siguientes fueron una batalla. La familia de Camila contrató abogados caros que intentaron desacreditar el video, alegando que había sido manipulado, que Isabela lo había escenificado, que era una mujer despechada inventando historias. Intentaron pintarla como inestable, vengativa, peligrosa, pero Ana era mejor. Por cada ataque tenía una respuesta. Trajo expertos forenses
que verificaron la autenticidad del video. Presentó registros médicos que mostraban el alcance de las lesiones de Isabela. Encontró mensajes de texto entre Mauricio y Camila, donde discutían cómo el problema del bebé desaparecería pronto. La prensa se volvió loca con el caso. Esposa graba a amante. Asesinando a su bebé nonato, gritaba. Isabela se convirtió en una figura pública sin quererlo. Recibía mensajes de apoyo de mujeres de todo el país que habían experimentado traición, violencia, pérdida. Pero también recibía odio. Personas que la llamaban bruja, manipuladora, una mujer que había arruinado la vida de una joven inocente por celos. Hubo momentos en que quiso rendirse. Noches en que el dolor era tan intenso que no podía levantarse de la cama. Días en que los ataques en línea, las miradas de extraños, el peso de todo, parecían demasiado para soportar. Pero entonces pensaba en Sofía, en su carita perfecta, en la vida que le habían robado y encontraba la fuerza para continuar. Finalmente, después de 8 meses de batallas legales, llegó el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena hasta rebosar. Periodistas, activistas, curiosos, la familia de Camila en un lado y los pocos amigos de Isabela que le quedaban en el otro. Mauricio estaba allí también, sentado en la parte de atrás sin mirar a ningún lado específicamente. El juez era un hombre mayor, de rostro severo y movimientos lentos y deliberados. Se llamaba Héctor Ramos y tenía fama de ser justo pero implacable. La audiencia comenzó con los argumentos de apertura, pero Isabela apenas escuchaba. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en sus oídos. Camila estaba sentada en la mesa de la defensa, luciendo pequeña y vulnerable en un suéter de cuello alto y sin maquillaje. Su abogado había hecho un trabajo excelente en transformarla de femme fatale a víctima de circunstancias. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, había desafío allí, pero también miedo. El testimonio de Isabela fue primero. Ana la guió a través de cada detalle, el descubrimiento de la infidelidad, la instalación de las cámaras, el acoso de Camila, el día del empujón, la pérdida de Sofía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Camila, pero también era arrancar su propia herida una y otra vez. El abogado de Camila fue brutal en el contrainterrogatorio, intentando pintarla como una esposa amargada que había fabricado todo. ¿No es cierto, señora Isabela, que instaló esas cámaras ilegalmente? ¿Que violó la privacidad de su propia casa? ¿Que esto es simplemente una venganza elaborada contra una mujer que tuvo la desgracia de involucrarse con su esposo? No es venganza, respondió Isabela, su voz firme a pesar de las lágrimas. Es justicia. Mi hija está muerta, y esa mujer la mató. Luego vino el momento que Isabela había estado esperando. Ana se puso de pie sosteniendo una laptop. Su señoría, la defensa, ha alegado que no hay pruebas reales de lo que sucedió ese día, que es la palabra de la señora Isabela contra la de mi cliente. Me gustaría presentar evidencia que desmiente eso completamente. Hubo un murmullo en la sala. El juez Ramos levantó la mano para silencio. Proceda, licenciada Martínez. Ana conectó la laptop a la pantalla grande en la sala del tribunal. Lo que van a ver es un video grabado por cámaras de seguridad instaladas en la casa de la señora Isabela. Muestra sin lugar a dudas lo que realmente sucedió el día en cuestión. El video comenzó a reproducirse. La sala estaba en silencio absoluto. Se podía ver a Isabela subiendo las escaleras, a Camila entrando. La conversación que Isabela había repetido docenas de veces en interrogatorios y declaraciones. Y entonces allí, capturado en alta definición el momento del empujón. Se podía ver claramente las manos de Camila extenderse. Se podía ver el impulso, la fuerza detrás de él. Se podía ver a Isabela intentar agarrarse, fallar, caer. Se podía ver su cuerpo golpeando cada escalón, protegiéndose el vientre inútilmente. Y se podía ver a Camila, paralizada por un momento antes de huir. Cuando el video terminó, el silencio era ensordecedor. Isabela miró a Camila y vio que su rostro estaba blanco como papel, sus labios temblando. Su abogado estaba susurrando furiosamente en su oído, pero ella no respondía. Solo miraba fijamente la pantalla ahora vacía. El juez Ramos se quitó los lentes, los limpió lentamente, se los volvió a poner. Miró a Camila, luego a su abogado, luego a Ana.
Esa es evidencia muy contundente, licenciada Martínez. Lo es, su señoría. Y hay más. Mensajes de texto entre la acusada y el señor Mauricio discutiendo el embarazo como un problema. Registros que muestran que la acusada había estado acosando a la señora Isabela durante semanas. Testimonios de vecinos que la vieron en la propiedad múltiples veces. Ana presentó cada pieza de evidencia metódicamente, construyendo un caso tan sólido que incluso el abogado de Camila parecía derrotado. Cuando finalmente terminó, se sentó junto a Isabela y le apretó la mano. «Lo logramos», susurró. Pero aún había un testimonio más, el de Camila misma. Su abogado intentó convencerla de no testificar, pero ella insistió, quizás creyendo que podría de alguna manera revertir el daño. Bajo juramento, Camila contó su versión de los eventos. Sí, había tenido una aventura con Mauricio. Sí, había ido a la casa ese día, pero no había empujado a Isabela. Se había tropezado, había sido un accidente. El video no mostraba todo el contexto. «Ella me provocó», dijo Camila, las lágrimas corriendo por su rostro. «Me insultó, me amenazó. Solo estaba defendiéndome cuando extendí mis manos. No quería que cayera. No quería que perdiera al bebé. Tienen que creerme». Pero nadie le creía. El video era demasiado claro, demasiado definitivo. Ana la destrozó en el contrainterrogatorio, señalando cada inconsistencia, cada mentira. Para cuando terminó, Camila estaba sollozando abiertamente, su barniz de víctima completamente destruido. Los argumentos de cierre fueron formales. El abogado de Camila intentó apelar a la simpatía, pintarla como una mujer joven que había cometido un error terrible en un momento de emoción extrema. Pero Ana fue implacable, recordándole al tribunal que una vida había sido perdida, que una mujer había sido violentamente agredida en su propio hogar, que la justicia no era negociable. El juez Ramos se retiró a deliberar. Isabela esperó en un cuarto privado con Ana, cada minuto sintiéndose como una hora. Finalmente, después de 2 horas fueron llamadas de vuelta a la sala. El juez tenía una expresión seria mientras miraba a Camila. Después de revisar toda la evidencia presentada, especialmente el video de las cámaras de seguridad, este tribunal encuentra a la acusada, Camila Torres, culpable de homicidio culposo agravado. La sentencia será de 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. La sala estalló. La familia de Camila gritaba que era injusto, que la sentencia era demasiado severa. Los partidarios de Isabela aplaudían. Camila se derrumbó en su silla, sus sollozos audibles sobre el caos. Isabela no sintió triunfo, no inmediatamente. Solo sintió alivio, un peso masivo levantándose de sus hombros. Sofía había recibido justicia. Su muerte no había sido en vano, no había sido olvidada, no había sido escondida como un secreto vergonzoso. Ana la abrazó fuertemente. «Lo logramos. Lo hiciste». Isabela asintió, las lágrimas finalmente cayendo libremente. «Gracias por todo». Afuera del tribunal había cámaras y reporteros. Isabela dio una breve declaración, su voz sorprendentemente firme. «Hoy se hizo justicia para mi hija Sofía. Pero esto no es solo sobre mí o sobre ella. Es sobre todas las mujeres que han sido silenciadas, que han sido presionadas para proteger reputaciones y guardar secretos. No más, nuestra voz importa, nuestro dolor importa, y merecemos justicia». El divorcio con Mauricio fue rápido y definitivo. Él no peleó, probablemente aliviado de poder escapar del escándalo lo más rápido posible. Isabela no quiso nada de él excepto la casa, que vendió inmediatamente. No podía vivir allí, no con esas escaleras, no con esos recuerdos. Se mudó a un apartamento pequeño en Coyoacán, un lugar lleno de luz y vida donde podía empezar de nuevo. Los primeros meses fueron difíciles. El luto no desaparece con un veredicto, y Isabela tuvo que hacer terapia, unirse a grupos de apoyo, aprender a vivir con el dolor en lugar de ser consumida por él. Pero también encontró propósito. Usando el dinero de la venta de la casa y las donaciones que había recibido durante el juicio, Isabela fundó una organización sin fines de lucro llamada Justicia para Sofía. Su misión era ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a navegar el sistema legal, proporcionándoles abogados, apoyo emocional y recursos. Ana se unió como asesora legal.
trabajando pro bono en casos que no podían pagar. Juntas, ayudaron a docenas de mujeres en el primer año solo, consiguiendo órdenes de restricción, divorcios, custodia de niños, justicia penal. Isabela se convirtió en una defensora vocal, dando charlas en universidades, apareciendo en programas de noticias, escribiendo artículos sobre la necesidad de reformar las leyes sobre violencia de género. Su historia, aunque dolorosa, se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Hubo momentos difíciles, aniversarios que eran agridulces. El día que debería haber sido el primer cumpleaños de Sofía, el día del empujón, el día del veredicto. Isabela los enfrentaba con el apoyo de amigos, terapia y la certeza de que estaba honrando a su hija de la mejor manera posible. 2 años después del juicio, Isabela estaba dando una charla en una universidad cuando una joven se le acercó. Tenía moretones mal cubiertos con maquillaje y ojos que Isabela reconoció inmediatamente. Ojos que habían visto de más. «Necesito ayuda», susurró la joven. «Mi novio. Él me lastima. Pero tengo miedo de irme. Tengo miedo de que nadie me crea». Isabela tomó su mano apretándola suavemente. «Te creo y vamos a ayudarte. No estás sola». Y en ese momento, mirando los ojos agradecidos de esa joven, Isabela supo que había encontrado su camino. Sofía nunca tendría la oportunidad de cambiar el mundo, pero a través del dolor de su pérdida, Isabela lo haría por ella. Convertiría su tragedia en esperanza, su justicia en la de otros. La vida continuó como siempre lo hace. Isabela nunca se volvió a casar, nunca tuvo otro hijo. Algunos días eran más fáciles que otros. Algunos días el dolor era tan intenso como el primer día. Pero había encontrado propósito en el dolor, fuerza en la tragedia y una determinación inquebrantable de asegurarse de que ninguna otra mujer tuviera que sufrir en silencio. Camila cumplía su sentencia en el penal de Santa Marta, Acatitla. Isabela nunca la visitó. Nunca buscó confrontación o cierre. El veredicto había sido suficiente. Mauricio desapareció de su vida casi completamente, murmurándose que se había mudado a Monterrey para escapar del escándalo. Isabela no le guardaba rencor, solo indiferencia. Él había hecho su elección y ahora vivía con las consecuencias. En las tardes, Isabela a veces se sentaba en su balcón, mirando el atardecer sobre la Ciudad de México. Pensaba en Sofía, en la niña que pudo haber sido, en las risas que nunca escucharía, en los abrazos que nunca daría. El dolor nunca desaparecía completamente, pero había aprendido a llevarlo, a convertirlo en algo que la impulsaba en lugar de destruirla. Y cuando otras mujeres llegaban a su oficina, rotas y asustadas, Isabela les ofrecía no solo ayuda legal, sino algo más valioso, esperanza. La esperanza de que la justicia era posible, que sus voces importaban, que no tenían que cargar su dolor solas. Justicia para Sofía se expandió, abriendo oficinas en Guadalajara y Monterrey. El trabajo era interminable, agotador, a veces desgarrador, pero cada caso ganado, cada mujer salvada, cada vida cambiada, era un testimonio del legado de Sofía. Su breve existencia había encendido una llama que se negaba a extinguirse, iluminando el camino para otros que caminaban en la oscuridad. Isabela había aprendido que la justicia no siempre es rápida, no siempre es fácil, y a veces requiere un coraje que no sabías que tenías. Pero vale la pena luchar por ella, vale la pena sangrar por ella, porque en la justicia hay sanación, hay poder, hay la posibilidad de un futuro mejor, no solo para ti, sino para todos los que vendrán después.